Listo. Ok, entonces, comentaba ahorita, ¿verdad? Cuando ya les mostraba, ustedes, por ejemplo, aquí en la actividad, a la hora de que yo tengo el acceso, viene la actividad como una entrega en... Bueno, aquí voy a poner esta materia, pues, aunque son varias como quiera. Prácticamente les decía, la actividad que ustedes tienen en este caso, muy particularmente, la actividad es el foro de discusión, y en el foro, aquí prácticamente te dice lo que comentaba ahorita, ¿no? Él es del foro, es la primera aportación, es resultados de este documento, ¿sí? Y posteriormente replicar 2 ocasiones a sus compañeros, ¿sí? Obviamente con los lineamientos que se piden para la réplica, ¿sí? Entonces, aquí en este caso ustedes van a llenar estos datos, por ejemplo, una investigación cuantitativa en la cual solamente se van a explorar, describir conceptos, ¿sí? Y ahí ustedes exponen, ¿sí? El propósito de esta investigación, caso, encuesta, etcétera, y ustedes van a decir explorar, describir, informar, indicar, ¿sí? Las variables, cuáles son los conceptos, ¿sí? Etcétera, ¿no? O sea, aquí te va diciendo cómo ustedes lo van a ir llenando y cómo eso que ustedes van llenando, vamos a ver ahí, ¿sí? Y cómo eso que ustedes van llenando ahí en su plataforma es lo que ustedes van a redactar. Obviamente tiene que ver con el problema de investigación de ustedes, ¿no? Por eso ya te dice las variables, ¿sí? Revisen en el documento de Sampieri dónde está esto, dónde está que te pide que llenes, es porque ya te lo explicó. Entonces ustedes revisen, ¿qué es la variable de control? ¿Qué es la variable independiente? ¿Y cuáles las variables son independientes? ¿Qué es mi estudio? ¿De qué se trata? Entonces con eso llenan esto. Sí, tienen que tener la idea de lo que están investigando. Luego, ese es en el apartado 1. En el apartado 2 nos dice, elabora tu introducción, mínimo 20 renglones, ¿ok? En base al ejemplo facilitado. No van a hacer este ejemplo, obviamente, sino ustedes van a decir el trabajo que está elaborando un servidor X, Y, Z, se trata de, este es el modelo que vamos a explicar, nos encontramos con esta problemática porque bla, 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 y demás, ¿no? De hecho, en la introducción ustedes van a abordar el problema por completo, ¿sí? Y lo tienen que explicar, obvio. Como a ustedes les falta todavía ver el problema por completo, porque nada más estamos seccionando, en este caso van a manejar la introducción hasta lo que traen, ¿sí? Ya posterior a esto, ya en la introducción habla de toda la investigación completa, la van a ir modificando, ¿sí? Pero ahorita de entrada es esto para que ustedes tengan la idea completa y precisa de lo que van a hacer. Luego dice aquí, ya en el siguiente apartado, aquí ustedes van a poner objetivos y preguntas, o sea, ¿cuáles son los objetivos que tienes que cumplir? ¿Sí? Como comentaba aquí, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tú tienes que cumplir? ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? ¿Sí? ¿Cómo contestas a la pregunta de investigación? Aunque la pregunta de investigación la vamos a ver en la siguiente actividad, ¿sí? Pero como ya prácticamente faltan 5 días, ¿sí? Pues básicamente ya están acercándose a que conozcan lo demás. En la número 4, donde dice llenar los datos, ¿sí? Los datos de la investigación, aquí ustedes ya ponen en dónde lo están haciendo, en qué área, en qué entorno, dependiendo de lo que estén haciendo, ¿sí? El contexto, la escuela, el trabajo, la empresa, etcétera, donde estén revisando el documento, ¿sí? Entonces ustedes ya van a decir si hay alguna relación que existe, por ejemplo, si hablamos de educación y están implementando una innovación educativa y están diciendo que tiene que ver con la relación padres de familia, maestros, escuela, alumnos, pues aquí están los grupos, ¿sí? Si hablamos de un proyecto de investigación, un proyecto de análisis de factibilidad en la proyección de los negocios, pues aquí puedes decir el grupo de inversionistas, la empresa, el que te va a autorizar, la Secretaría de Gobierno, no sé, Secretaría de Economía, Bancomex, ProMéxico, ¿quién te va a autorizar ese proyecto? Sí, o que está validado, o es un proyecto que esté promocionando el gobierno federal y tú decides ahí invertir con ellos, etcétera, no lo sé, ¿sí? Entonces, aquí ya ponen esto, ¿sí? Lo que son las variables, cómo están, ¿sí? Y adicional,
revisan variables o categorías. Aquí en este caso, cuando hablamos de categorías, recuérdense que es análisis cualitativo, y cuando hablamos de variables, ¿sí? Las variables es el análisis cuantitativo, ¿sí? Entonces, ese es el punto apartado 4. En el 5 habla de escribir las variables donde ustedes tengan que escribir el diagrama o el causa-efecto, el diagrama, el enfoque, lo que estén investigando, ¿sí? Y lo llenan aquí. Y entonces, como les comentaba, ¿verdad? Tiene que ver con la pregunta de investigación, ¿sí? Y tiene que ver con la relación que ustedes van a encontrar por ejemplo, alguien dijo que iba a investigar lo de desarrollo sustentable, ¿sí? ¿Qué están haciendo? Pues la energía eólica tiene que ver con un buen ahorro en cuanto a un combustible. Pues ahí está una relación. Energía eólica, combustible, aprovechamiento, desarrollo sustentable, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí están estableciendo esas relaciones, ¿sí? Que existen, que se llama multifactorial, ¿sí? Cómo impacta no solamente una, sino dos o tres cosas, ¿verdad? Para los que están en desarrollo sustentable, ¿no? Para los que están en proyectos de negocio, pues a lo mejor hacer una proyección de una inversión en maquinaria, en equipo, en dinero, ¿sí? En analizar críticamente una franquicia y decir si conviene o no conviene invertir, en cuánto tiempo se recupera, ¿sí? Los indicadores de rendimiento, los KPI, que se llaman Key Performance Indicator, etcétera, ¿sí? Y a la gente de educación, ¿verdad? O innovación educativa, pues qué mejoras vas a establecer a partir de que establezcas un método preventivo correctivo, de intervención oportuna, de mejora para el alumno, que evitar deserción, etcétera, y qué relaciones tienen, ¿sí? Entonces, algo así es lo que en este caso se establece. Lean el libro, está muy interesante, y en el libro pues viene cómo se llenan estas y qué significa cada una de llenado, ¿sí? En el número 6 dice explica el proyecto, ¿sí? Y anota sobre las líneas, o sea, el proyecto que ustedes están diciendo, ¿ok? Acuérdense que ahorita ya están pasando ustedes de la parte coloquial, ¿sí? De la investigación, de las publicaciones, de los documentos, ¿sí? A la parte científica, a la parte administrativa, técnica, ¿sí? Las estrategias, lo que ustedes están desarrollando. Entonces ya tienen aquí que irlo aterrizando a una realidad y explicarlo, ¿sí? Entonces aquí ya es explicar el proyecto, decir las líneas, cómo se cumplen, ¿sí? Y entonces básicamente esa es su aportación, ¿sí? O sea, esa es la aportación. Como ya podemos llenar nosotros estos 6 puntos, pues ya tienen su primera aportación, ¿sí? Las siguientes aportaciones, como aquí está, la primera aportación vale el 34%, ¿sí? De la calificación, y las otras 2 participaciones van a tener el 33%, ¿sí? Entonces, al último, ese 100, pues es lo que representa del valor de su actividad, ¿sí? Ahora sí, participar en 2 párrafos de 5 renglones cada uno, o sea que son 10 renglones en cada aportación, ¿sí? Aquí yo les dije párrafos de 5 renglones, aunque obviamente ya sabemos que un párrafo tiene 8 renglones, pero aquí así lo van a hacer para que se vea en orden, ¿sí? Aquí básicamente hay que hacer las aportaciones a los compañeros, a los que publiquen, por eso también urge eso. Si tienes 1 o 2 publicaciones, luego no puedes retroalimentar. Entonces aquí la intención es que sea extensivo, que muestren sus trabajos, que los demás compañeros los vean, por si andas perdidos o por si tienen ideas, o a lo mejor los pueden ayudar o coachar o explicar de ciertos fenómenos, ¿sí? En primera intención, ¿sí? Y la segunda intención es, pues, que retroalimentes, que sea crítica constructiva, ¿sí? Por eso dice aquí que no sea plagio, obviamente, que sea con respeto, que sea responsable en cuanto a lo que están entregando. Fíjense una cosa bien importante, ¿sí? Que yo sé que ustedes no lo van a hacer. Sí, me tocaban antes foros en donde ponían solamente un renglón o ponían, muy bueno tu trabajo, compañero, estoy contigo. Pues esa no es ninguna aportación, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, está prohibido comentar frases como, de acuerdo, tienes toda la razón, excelente comentario, ¿sí? Sino básicamente tienen que tener 10 renglones, ¿sí? Aquí está. Entonces, está explicado ahí en la rúbrica, ¿sí? De la publicación que se hizo está explicado. Y la otra cuestión también interesante es que puedes citar, puedes decir, como dice tal autor, y citas al autor y abajo facilitas el formato APA de la aportación, como dice aquí,
¿sí? Van fundamentados, van en respaldo académico o la cita va en APA, ¿ok? O sea, en este caso es que después dice, no, es que aquel alumno me comentó, me dijo, o yo supe por ahí, no hay que decir el argumento, la cita, el año, el autor, el libro, la revista, donde lo encontró la información, ¿sí? Porque si no, también nos podemos perder. Y hay que hablar obviamente, ustedes tienen que hablar a la hora de que estén publicando con ese conocimiento y argumentando, ¿sí? Bueno, entonces aquí está, por eso ya les dice que ustedes tienen que subirlo. Aquí es lo que se pide, ¿sí? Aquí es lo que se pide en el documento. De hecho, acá está retroalimentaciones elaboradas, desarrollo del foro, contenido de la actividad con respecto a los comentarios, porque es congruente o debe de serlo, cumplimiento del tema, esquema del tema. De hecho, aquí está la participación presenta un orden y una disposición colaborativa y una aportación personal de cada uno de ellos, ¿sí? Sin errores gramaticales, ¿sí? Acuérdense que el APA, que los acentos, la ortografía, etcétera, ¿no? Entonces, así es como se califica, ¿sí? Y la actividad, pues, está hasta el 7 de marzo a las 11:55, ¿sí? Aquí el asunto es que si yo ya me voy al foro, si yo me voy aquí al foro, ¿verdad? Y me voy aquí al foro y me puedo dar cuenta que, pues, aquí en el foro nadie ha participado, ¿sí? De hecho, nada está donde yo abrí la aportación, pero nadie ha participado. Entonces, ese era el comentario que sí me urgía que ustedes estuvieran revisando, ¿sí? En el sentido de que, sí, aquí está, de hecho, aquí está la aportación, donde yo les invito al foro, y aquí está el viernes 26 de febrero, ¿no? Que obviamente fue antes de la publicación. Pero aquí lo interesante es que tienen que publicar o aportar, porque imagínense, si ustedes el trabajo lo envían o lo hacen y lo suben el domingo, sí, exactamente el domingo 7, pues a lo mejor no hay quien haya publicado y que vas a retroalimentar, y viceversa, ¿sí? ¿Quién te va a retroalimentar a ti? Entonces, aquí necesitan empezar a trabajar ahorita miércoles, jueves, viernes, en estar poniendo la primera aportación, que es desarrollar el documento, que ya saben de qué se trata, ¿sí? Y prácticamente empezar a retroalimentarse entre ustedes para ir viendo qué es lo que están entregando. Si no, difícilmente se van a hacer las 3 aportaciones y pues entonces no van a sacar, ¿sí? Ese 100 que se necesita con las 3 aportaciones. La inicial, que es la actividad, y las otras 2 a sus compañeros, ¿sí? Entonces es importante este dato que quería comentarles, ¿sí? Ahora bien, si nos vamos al documento y nos vamos al libro de Sampieri, ¿sí? Aquí le damos clic al libro de Sampieri, en este caso, muy particularmente este libro que vamos a estar revisando, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Ya accesamos al libro de Sampieri. Y cuando ya tenemos aquí el acceso, ¿sí? Al libro de Sampieri, pues lo que yo les facilité no es más que la explicación que traen los temas, ¿sí? Y el copy-paste que les dice ahí para que ustedes lo llenen, ¿ok? Entonces, en este caso, pues es prácticamente la actividad, ¿verdad? Indirectamente obligarlos a que lean el libro, ¿sí? Porque a veces me han tocado situaciones en donde, no, maestro, es que el libro no lo he descargado, no, es que el libro no lo encuentro. Y, oye, pues es que el libro se los facilité desde que empezó el curso, ¿sí? Entonces, por lo regular, quitarnos esos detalles, ¿sí? Desde las sesiones síncronas que tenemos, ¿no? O inclusive más documentos que les voy a subir. Les voy a subir el proyecto final, ¿sí? Para que desde ahorita sepan el rigor científico, lo que pide el proyecto final, ¿sí? Y cuando les facilite también la grabación de la doctora, ¿sí? Pues revisen ahí lo que pide con respecto a la siguiente actividad que vamos a entregar en la siguiente, sí, 2 semanas. Entonces, como comentaba, ¿no? Siempre va a ser así. Aquí viene que al que todavía no entienda que es un estudio cuantitativo, que es un estudio cualitativo, aquí está. Al que no sepa que es un alcance del estudio, ahí está, y vienen con ejemplos, ¿sí? O sea, el libro está muy práctico, pero tienen que leerlo, tienen que aterrizarlo, ¿sí? Entonces,
como comentaba, ¿no? Lo que había puesto de actividades vienen aquí, o sea, en este caso es el capítulo 3 y 4, ¿sí? Ya está, aquí se termina el capítulo 2, ¿sí? Y luego ya viene el proceso de la investigación cuantitativa, ¿sí? Y lo que yo preguntaba en esta situación, ¿sí? Todo viene aquí explicando que la pregunta, que el origen de la pregunta de investigación, que cómo se hace la pregunta de investigación, lo que les dije la vez pasada, que sea viable, ¿sí? O factible esta investigación, que es esto, ¿sí? De hecho, es bien interesante el libro porque desde que ven el capítulo, ¿sí? Viene ahí un mapa conceptual, ¿sí? Entonces, en el mapa conceptual, todo lo que ustedes van a ver, ¿sí? Del capítulo, primero viene el objetivo, viene el proceso, ¿sí? El objetivo, la síntesis, y luego ya viene un cuadro. Y en este cuadro es de lo que va a hablar, es de lo que habla todo el tema, ¿sí? Entonces, aquí ya te dice el planteamiento cuantitativo del problema, y aquí ya te dice que los elementos, los criterios, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Y qué puedes hacer tú? Y entonces ya aquí te va dando pauta, ¿sí? De lo que ustedes van a ir desarrollando, ¿sí? Aquí es lo que les comentaba, preguntas de investigación, chequen qué son las preguntas de investigación. Es lo más importante porque es el origen de nuestra investigación, ¿sí? Entonces, revisamos aquí más adelante, ¿sí? Y y entonces lo que les encargué, lo que ahorita tienen de tarea, que van a publicar, pues no es más que el abstract aquí de las actividades. De hecho, sí, aquí está el propósito de sí, estudio, caso, encuesta, investigación, ¿qué es? Porque no lo sabemos de ciencia cierta, ¿sí? Pretende que explotar, describir, informar, ¿sí? Las variables, ¿qué variables? ¿Sí? ¿Cómo se van a listar? ¿Sí? El propósito de caso, experimento, encuesta, es para poder probar, ¿sí? Teoría, modelo, hipótesis. O sea, aquí indirectamente ya te diciendo, elabóralo así, con este formato, ¿sí? Y vas a hablar de lo tuyo. Aquí está lo del ejemplo, ¿sí? El ejemplo que les puse ahí, y en base a eso poner un ejemplo. Aquí está objetivos y preguntas, que era el apartado 3, ¿sí? Luego ya el apartado 4, relación de las variables, aquí está, ¿sí? El 5 y luego ya el 6 donde ustedes ya explican. Inclusive aquí, el libro de Sampieri, Hernández Fernández Sampieri, trae muchos ejemplos. Aquí les dice, tal enfoque, tal investigación encontró que. Entonces eso también para ustedes es muy importante, ahorita que están pues básicamente como en el semillero de la investigación. O sea, desde ahorita hasta que ya terminen ustedes la maestría aquí en la Universidad Ciudadana, pues básicamente ya traen esa consigna, terminar con un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes, como comentaba, tienen que revisar, ¿sí? Tienen que resolver, tienen que leer, y es lo que les va a servir, ¿sí? Entonces, esto ustedes lo van a publicar en el foro, esa es la primera aportación, su primera calificación, y luego faltan 2 calificaciones que son la retroalimentación a sus compañeros, ¿sí? Entonces, prácticamente es eso, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí sobre la actividad que van a entregar prácticamente entre la semana pasada y esta Yo sí, semana por que ahorita supuesto. tienen? Yo sí. Sí, dígame. Ok, dígame, José Luis. 2 preguntas más bien, maestro. La primera, bueno, yo acabo de terminar la actividad. Yo agregué introducción y conclusión sobre el tema, aparte del proyecto. No sé si se pedía de introducción, conclusión y todo eso que normalmente piden. No sé si es válido o no. Y la segunda es, a la hora de subir la información al foro, ¿lo subimos como un archivo o va a caber toda la extensión del trabajo ahí mismo en el foro? No, ahí cabe la información. O sea, a la hora de tú subir la aportación, vamos a pensar que yo voy a subir la aportación, ¿sí? Vamos a pensar, bueno, aquí ya el libro ya lo voy a cerrar, ¿ok? Vamos a suponer que yo voy a subir la aportación al foro, o sea, como ustedes lo van a ver, aquí en dar clic ahí al foro 1, ¿sí? De discusión, se llama así, foro de discusión plenaria. Discusión en el sentido, como les comentaba, que es crítica constructiva, que etcétera, no es de
de discutir, es debatir, discutir el tema, pero en el sentido, ¿sí? En el sentido educativo, ¿sí? No es discusión de otro tipo. Entonces, aquí en este caso, ustedes van donde dice aportación foro, le dan el clic para entrar al foro, ¿sí? Y entonces ustedes escriben. Por ejemplo, yo aquí puse, agradezco, faciliten su primera aportación, ¿sí? O sea, la actividad, y ya. Pero obviamente ustedes, a la hora de que escriben, pues van a poner aquí su aportación, ¿sí? O sea, aquí ponen, pues se presentan, etcétera. Buenas tardes, compañeros, facilito mi información. Y entonces ese documento ustedes lo guardan, ¿sí? Lo van a guardar con el formato que están manejando en PDF para no estar batallando, ¿sí? Que si es .docs y que la presentación no se abre y bla, bla, bla. O sea, de cuenta que ustedes suben la aportación, o sea, se presentan y prácticamente dicen, aquí está mi aportación, ¿sí? Aquí facilito la información, estimados compañeros, ¿ya? Y luego ya usted guarda el documento y ese documento es el que ya se va a reflejar, ¿sí? Ese documento. En las aportaciones siguientes, oye, por ejemplo, el otro compañero también subió, oye, Juan, pues me interesó el proceso donde tú estás investigando, que no sé qué, y qué bueno que tú encontrarías esto, pero debes de revisar no sé qué, y tal autor que estás manejando está muy completo, es versátil, yo encontré tal no sé qué, o para mi proyecto, etcétera, ¿no? O sea, es un foro de debate, ¿sí? Y se critican ustedes ahí constructivamente sus proyectos, ¿sí? Y yo encontré esta información, pero también tengo esta. O, ¿sabes qué? La información que estás dando ya es obsoleta, toma mejor la base de datos de Bancico, o a lo mejor estás tomando en cuenta una financiera, pero no da buen resultado o es de dudosa procedencia, invierte aquí, no sé, X, eso ya va escrito, ¿sí? Todo lo que ustedes den como segunda y tercera aportación es escrito a sus compañeros, ¿sí? Básicamente es eso, ¿ya? No hay de que aportación 1, aportación 2 y cierre, aquí no, sí son 3 aportaciones, la primera es el documento, que es el que ahorita les facilité, ¿sí? La 2 es una retroalimentación a sus compañeros y la tercera prácticamente es la retro a ese compañero o a otro. A lo mejor a él estás contestando lo que te dijo o a otro compañero, ¿sí? Aquí nada más tienen que tener 3 aportaciones y prácticamente eso es lo que se revisa, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que revisar o ver o poner a telejuicio, ¿sí? Entonces, espero haber respondido a la pregunta. Y sobre lo que les mencioné primero, introducción y conclusión en sí del trabajo, ¿se pone Sí, o lo? ajá, de ese sí se llevan todos los documentos, en su mayoría todos los documentos, yo les dije, o sea, todos son formales y Ok, todos traen una introducción, un desarrollo y luego o un procedimiento, dependiendo de lo que se pida, ¿verdad? Pero sí todos traen una introducción, un desarrollo, un procedimiento, el procedimiento, el desarrollo que ustedes hagan y al final una conclusión. Pero esos ok. son todos los documentos. O Ah, sea, perfecto. en todas las rúbricas, perdón que lo interrumpa, en todos los documentos, si tú, por ejemplo, haces un mapa mental, tienes que explicar. Si tú haces a lo mejor un cuadro sinóptico, al último también va la conclusión. O sea, no hay ninguna actividad que sea solamente hacer algo y ya se acabó, ¿verdad? Y más en el nivel que ustedes están ahorita, porque es posgrado. Pero les digo, revisen ahí el formato de las rúbricas en la Universidad Ciudadana o en la Universidad Ciudadana está ahí un documento con las rúbricas y te dice qué hacer y cómo escribirlas, o en su defecto, yo por ahí les puse material de apoyo, ahorita me lo reviso, ¿sí? Y hay una que se llama material de apoyo, ¿sí? Ahorita voy a la página principal, aquí está, ¿ya? Y en esta, a lo mejor ahí porque les falta meterse a la página, a la plataforma, ¿sí? Aquí por aquí hay una que dice, no, aquí está el contenido del proyecto final, que ese ya se lo subí. Ese ya está. ¿Dónde está? Ajá. Uh-huh. Ok, por aquí deben andar. Ahorita les digo: prevención del tiempo, metodología. Son los lineamientos, creo. Sí, perdón, sí, así es. Estas, no, pero son sí, son de publicar, ¿no? Lineamientos para publicar. Es la que me dice Sí. usted. Ok, a ver, ahorita le digo. Vamos a ver. Es que hay una que viene en todos los formatos,
Ah, ok, sí, no, son perdón, sí, no, es de la actividad, es un documento de la actividad, no. Hay uno que ahorita les digo, por aquí debe estar, ¿sí? Ujú. Ok, ahorita reviso. Hay uno, parece que está aquí, no me acuerdo dónde esté novedades. Hay uno que te vienen todas las rúbricas. Hay uno que viene en todas las rúbricas y te dice, cuando ustedes entreguen, qué rúbrica deben ser, si te pide. Lo que pasa es que para licenciatura, para maestría, no aplica tanto, porque aquí se pone la rúbrica, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo, vamos a ver si se tiene ponderación, te les digo. No. ¿No? Por ejemplo, los de licenciatura y los de bachillerato, ahí muy estrictamente hay un formato que te dice la rúbrica. Vas a entregar un mapa mental, tienes que poner una introducción, el desarrollo o explicar cómo lo hiciste, plantearlo en tal formato y al final dar una conclusión. Y así todas las actividades que ustedes van entregando se piden formatos, pero aquí como son cosas muy específicas, aterrizadas a una realidad, y la realidad es un proyecto de investigación como que está aquí, sí, que ustedes van a hacer todo el capítulo 1, como les comentaba, sí, aquí. Entonces, prácticamente, pues, aunque yo les pida un formato, pues digo, a lo mejor nada más establecen la rúbrica cómo se califica y a todos, pues, organizarlo de esa manera. O sea, ustedes al final, en este caso, sí, ustedes muy particularmente tienen que facilitar esta información al final. Este es su proyecto. Ustedes tienen que dar el capítulo 1 del proyecto, ¿sí? Indirectamente estamos trabajando con esto. Ya, lo que es la pregunta de investigación, hipótesis y objetivos, va a ser la siguiente tarea, ¿sí? Es la siguiente tarea que es la otra actividad, ¿sí? Y entonces, en este caso, delimitación, pues ya algo lo vimos, antecedentes del problema, más o menos, planteamiento del problema, pregunta de investigación, hipótesis, objetivos, ¿sí? Entonces, los van a estar revisando y los van a estar contrastando. Y así sucesivamente en cada una de las actividades, ¿sí? Los objetivos, el objetivo general, los Profe, específicos. Mande. el proyecto final, la verdad es que no he revisado bien, pero ¿es tema libre o es un tema que usted nos va a decir? No, ustedes van a escoger el tema y ustedes lo van a investigar. Es una problemática que ustedes van a resolver. O sea, es algo real. No es algo investigado de lo que pasa allá es decir, explicar las Torres Gemelas, por qué pasó el conflicto de terrorista. No, pues no, o sea, aquí son implementaciones que ustedes estén haciendo en su empresa, mejoras, innovaciones educativas, innovaciones en el proceso, mejoras, etcétera, ¿sí? O sea, yo les dije la vez pasada que tenían que revisar a lo que ustedes se dedican, en lo que ustedes están haciendo, para que ustedes digan, pues mi proyecto va a ser de esto, ¿sí? O desarrollar, o explicar, o incentivar, o promover, etcétera, ¿sí? Pero, por ejemplo, les decía yo, que si ustedes dicen, no, es que, como me ha pasado en clases, oye, maestro, es que quiero hablar sobre los 8, por ejemplo, una alumna, yo tengo una investigación, pero son los 8 pasos del alcohólico, ¿sí? Acuérdense ese muy famoso libro de los 8 hábitos para dejar de beber. Pues eso no es un proyecto de investigación, ¿sí? Maestro, incluso si en mi caso, mi giro y el proyecto que tengo están un poco relacionados, pero es más en el sentido que quiero concientizar de un cambio que debemos de hacer, aplica, ¿no? No importa. O sea, aunque en mi empleo actualmente precisamente no haga ese proyecto, es algo que proyecto más a un negocio propio. Sí aplica, ¿no? Ajá, depende tu maestría. O sea, depende Sustentabilidad. O sea, va con ok, sí, ahí sustentabilidad de sí. recursos. Sí, sí, por ejemplo, vamos a explicarlo así porque tengo varias áreas, ¿no? Si hablamos de sustentabilidad de recursos, por ejemplo, el caso de usted, pues quiere hacer un proyecto que quiere concientizar a la gente y a lo mejor que tiren menos basura y aprovechar esa basura y usted que se genere a partir de esa basura energía. Es un decir, ¿no? Ajá. Que es muy común en esos proyectos. Bueno, válido, porque lo que usted está aprendiendo lo va a aplicar. Si hay alguien de planeación financiera estratégica, que también hay maestría de ahorita que estoy con ellos, trabajando con el grupo,
Pues es decir, un proyecto donde tú digas, voy a ver qué tan rentable es invertir en no sé qué, o en la empresa están haciendo análisis de factibilidad para comprar maquinaria y etcétera, ¿sí? O, como dijo ahorita, ¿no? Revisar los KPIs de la empresa que ya los conocemos, que cada mes nos dicen cómo están y el efecto que tienen a partir de la operación o al final del año, ¿qué vamos a hacer un plan, un presupuesto maestro o etcétera, ¿no? Ok. Entonces, como que cada quien tiene su área de expertise, los de allá de la gente de educación, pues está haciendo innovaciones, como digo ahorita, para evitar la reprobación en alumnos o métodos de intervención oportuna para tomar las riendas del proceso, porque si esperan al final que termine el ciclo, van a tener resultados muy negativos, etcétera. O sea, ya ahí ustedes les van dando el tinte y la connotación dependiendo de la carrera que están estudiando, ¿sí? Ok, y otra pregunta, maestro. En cuestión de la pregunta que vamos a hacer previa a la hipótesis, dijo que el martes va a subir lo que la doctora comparte. Esta pregunta me imagino que puede ser modificada. A lo mejor como la establezco en este momento no fue lo más indicado y ya que veo la publicación del martes, la podría comentar o podría modificarla en los comentarios del foro, ¿no? O sea, sí, o sea, exactamente, sí, mira, haz de cuenta que lo que yo voy a facilitar es algo muy parecido a lo que estamos teniendo ahorita, esta sesión síncrona, ¿sí? Donde yo estoy explicando la actividad y qué es lo que van a desarrollar y etcétera, ¿sí? Y es prácticamente lo que la maestra les está explicando a sus alumnos, como ahorita en este caso, y ya le está diciendo esto van a hacer, y sale, porque es una grabación, ahí ustedes no van a tener interacción como ahorita con un servidor, sino que ahí van a ver esa cuestión donde dicen alumnos, es que yo voy a investigar esto. Bueno, tiene que revisar el marco teórico, el marco jurídico, el marco histórico, ¿sí? De lo que va a investigar. Si usted se dedica a tal cosa, a tal área, pues tiene que hacer su investigación sobre esto, ¿ya? Porque el asunto es otra, que comenta ahorita, ¿no? Que hay cuestiones de que tienen que ser factibles y que el proyecto se pueda medir, ¿sí? O sea, tiene que ser medible, tiene que ser factible, son varias cosas, ¿sí? Y sucede a veces, como comentaba ahorita, pues alumnos que quieren hablar de eso, de los 8 hábitos del alcoholismo, pues eso no es un proyecto de investigación, no vas a desarrollar ni encontrar nada nuevo, ¿sí? O, por ejemplo, una alumna me dijo, no, que método preventivo con el uso del condón, pues tampoco, porque eso ya será un trabajo de licenciatura, ¿sí? Será un trabajo de licenciatura o de bachillerato para un proyecto, pero acá estamos en posgrado y pues eso no nos sirve, ¿no? O sea, aquí es diferente el proceso y ustedes van a ir avanzando conforme van avanzando el semestre, los semestres van a ir avanzando con la investigación. Por eso ahorita que les mostraba, ahorita que yo les mostraba, hoy voy, José Luis, ahorita veo que tienen la mano levantada, ahorita lo tomo en cuenta. Deje termino. Entonces, permítanme nada más acabar. Entonces les decía, por ejemplo, ustedes tienen que tener esto, ¿sí? Esto va a ser práctica, por eso aquí está. Capítulo 1 de metodología de la investigación es esto. Y esto es lo que ustedes van a hacer en la tesis, ¿sí? En su tesina, que van a entregar al final, en su tesina, van a hacer varios capítulos, ¿sí? Pero lo más importante de los capítulos es que ya los tengan bien armados, porque si no, imagínate entrar al segundo semestre y como dice usted, no, pues que voy a cambiar la pregunta de investigación, voy a cambiar la hipótesis y los objetivos. Pues en automático ya tienes otra investigación diferente, ¿sí? Entonces, hay que ver que lo tengan bien firme, bien afianzado, bien argumentado, que le hayan dado el visto bueno, ¿sí? Y entonces, prácticamente por eso dice aquí, objetivo general, tal, objetivos específicos, máximo 3. Justificación, variables del estudio, que ya la están viendo desde ahorita, ¿sí? Diseño metodológico, ¿qué diseño le van a dar? ¿Sí? Marco conceptual, 5 a 10 nociones, o sea, el marco conceptual son qué conceptos y qué operacionalización tienen esos conceptos, cómo funcionan. Porque si yo digo calidad de vida, pues calidad de vida es un concepto. ¿Quién lo dice? ¿Y qué tiene que haber para que haya calidad de vida? Porque si no estamos hablando que es muy subjetivo, ¿sí? Tiene que haber 10 o 15 cosas para que exista calidad de vida. Ahora, ¿cómo evalúo esas 10 o 15 cosas que me significan a mí calidad de vida? Y ahí es donde yo tengo las variables independientes, ¿sí? Y la variable dependiente. La variable dependiente es la calidad de vida y las independientes son las que originan que haya calidad de vida. O sea, sueldo, que tenga una casa propia, que tenga una buena economía, ¿sí?
que tenga salud, sí, etcétera. Todo es que haga ejercicio, que tenga familia, que tenga un buen sustento económico, sí, como dije ahorita, ¿no? Que tenga seguro o negocio propio, etcétera, que me asegure que vivo bien económicamente, sí, policía y buen gobierno, porque también si no, ¿cuál calidad de vida? ¿Sí? Y etcétera. Entonces, eso se va a medir y van a impactar y van a decir, pues entonces sí tienes una buena calidad de vida porque sí cumples con esas 10, 12, 15 cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que le comentaba, ¿no? Ahí en el marco conceptual. En el marco teórico, es decir, ¿qué dijeron los clásicos? ¿Sí? O sea, todo existe, hay un concepto y hay un porqué, ¿sí? No es de que se le haya ocurrido ahorita a alguien, si a lo mejor ya ese es un concepto, ¿sí? Filosófico, o de Aristóteles, o de Sócrates, o de Platón, o de Pitágoras, o de Adam Smith, si es de economía, o si es mercadotecnia a Philip Kotler, o algún premio Nobel de economía, ¿sí? Y entonces, esa es la teoría de donde está sacando toda la información, ¿sí? O las de educación, ¿verdad? Si hablamos de competencias, hay alguien que dice que es una competencia y que se establece para que exista una competencia, ¿sí? Con la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores generan una competencia, ¿sí? Y entonces tiene que decir qué tan competitivo es, pues tiene que medirlo en base a esos integrantes, ¿sí? Entonces es esto, como comentaba, lo que ustedes tienen que tener, ¿sí? De su investigación. Y obviamente aquí están viendo todo el capítulo 1 es la radiografía, prácticamente la carátula de su investigación, de su proyecto, ¿sí? Y al final cada uno lo van a ir aterrizando. Van a tener otro semestre en donde vean el análisis cualitativo y otro el cuantitativo y otro donde eso hagan encuestas, entrevistas, dependiendo del tipo de metodología que utilicen, análisis cuantitativo, cualitativo, ¿sí? Van a estar haciendo eso que se llama trabajo de campo y van a estar haciendo investigaciones o análisis con expertos o entrevistas o encuestas o no lo sé, ¿sí? Después ponen conclusiones, para eso tienen que desarrollarlo con algún software, revisen ahí el libro de Sampieri, ahí viene software de estadísticas como el SPSS, el en vivo, el ethnographic, que son cualitativos, ¿sí? En los cuantitativos viene el SPSS, está el Minitab con regresión múltiple lineal, ¿sí? El EBUS, etcétera. Y los cualitativos, perdón, los cualitativos que ya hablan de en este caso, que ustedes entrevisten personas y que les digan. A lo mejor puede ser ejemplos de casos, o a lo mejor historias de vida, o a lo mejor aplicaciones de ciertos procesos, no lo sabemos. Pero ¿cuándo lo van a saber? Hasta que ya estén inmersos sí, como dije ahorita, sí, en el trabajo de campo, haciéndolo y tomando en cuenta a los autores que les dieron pie a que ustedes lo investigaran, que es el marco, en este caso el marco teórico. Por eso son bien importantes el marco teórico y el conceptual, porque aquí hablan de los conceptos, cómo se llaman, según quiénes, ya por eso dice 5 a 10 nociones. O sea, lo que ustedes están hablando, por decir algo, quiero hablar de apreciación de las artes. Pues hay libros muy completos donde viene apreciación de las artes. Ya tendrías que decir si es estética, si es por negocio, si es qué. Entonces, todo tiene una investigación, un proceso, ¿sí? Por eso dice aquí, diseño metodológico, tienen que decir qué diseño, qué metodología van a utilizar. ¿En base a qué? A los conceptos que tengan, ¿sí? En base a la teoría que exista y a lo que ustedes están encontrando, ¿sí? Entonces, este es su proyecto final. Les doy cuenta que todo esto es su proyecto final. Ahorita me dice, maestro, usted me va a dar el tema. Pues es que yo no les puedo dar el tema porque ustedes lo van a investigar. Y la realidad la tienen ustedes, porque ustedes son los que están trabajando, están empleados, obviamente se les está invirtiendo el tiempo en que ustedes creen una necesidad, ¿sí? Así como Slim, que ahorita es el hombre más rico en el mundo, bueno, en América es el hombre más rico de aquí de América, ¿sí? Es el número 3 en el mundo, creó la necesidad del celular, sembró la semillita del celular. Y a partir de esa creación, pues miren lo que obtuvo. Así ustedes igual, tienen que sembrar la semillita y crear la necesidad, ¿sí? De una mejora, una innovación, un proceso, un producto, un proyecto, y ese va a ser su título. Pero lo tienen que desarrollar ustedes, ¿sí? Nosotros nada más les damos las pautas y les evaluamos
la metodología de hacerlo. ¿Ok? Entonces, es eso. Ahora sí, me está diciendo José Luis, tenía la mano levantada. Dígame, José Luis Chapa. No, fue hace rato las preguntas que le hice, maestro. Ah, ok, gracias. Sí, bueno, más que nada, pues era la... Ok, no se preocupe. Está bien. No, pues más que nada eso era para estar revisando, como les comento. Digo, nada más era eso para estar revisando con ustedes y que pues no haya inquietudes, ¿verdad? Digo, yo sé que existe todavía esa cuestión de que están batallando por obvias razones, pero pues es parte de lo mismo, ¿no? Que están implementando, que están trabajando, que es a prueba y error y etcétera, ¿sí? Pues bueno, prácticamente es eso. Una retro sobre las actividades pasadas, la actividad pasada, perdón. En la actividad pasada prácticamente se estaba revisando. Voy a irme ahí a una de algún compañero de ustedes que tenga 100, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir para buscar los compañeros y no se vean los demás resultados. Aquí sigo como quiera conectado. Aquí ya voy a entrar a una materia para revisar la tarea del cuadro, del que alguna gente sí le entendió. Sí. Ahorita ya vuelvo a compartir cuando el documento ya lo tenga. La actividad 2 que se llamaba... Sí, la actividad 2 que se llamaba la investigación científica y los métodos de aplicación. En este caso era hacer la relación entre las dos. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Era hacer la relación entre las dos. Ok, un momentín nada más. Ok, bueno, voy a mostrar dos tareas de un grupo en específico, ¿sí? Nada más para que vean más o menos, digo, ahí lo que entregaron, para que más o menos vean ahí por qué se les acreditó ahí con el 100, ¿verdad? Con la máxima calificación. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a revisar el de una compañera, digo, aquí es PDF, ya no lo pude yo modificar. Vamos a ver. Yo no tengo los documentos, acabo de abrir. Vamos a ver. No, pantalla, no. Ok. Bueno, aquí tengo una de una compañera de ustedes, ¿sí? Se pueden dar cuenta, lo voy a poner así rápido, ¿sí? Aquí está donde tiene su portada. Aquí está la introducción, chequen la introducción. En la introducción, como les comentaba, pues tiene que ser que hable de lo que está explicando, ¿sí? O de lo que el documento se elabora, lo que obtuvieron y etcétera, ¿sí? No, una introducción no es, aquí vamos a resolver y hacer una tabla, ¿sí? Como algunas personas pusieron. No, o sea, la introducción es decir, el proyecto, lo que vas a hacer, como dice aquí, científicamente existen dos alternativas, el método de la investigación científica, etcétera, los resultados que obtuvo, ¿sí? Una breve ahí aportación y aquí está.
¿ya? Luego, ahora sí, desarrollar el cuadro. El cuadro, aquí está, cuadro comparativo de la investigación y método científico, y se hace un cuadro, la alumna, para investigación científica, donde pone los apartados, define, describe, características, criterios de aplicación, ¿sí? Y luego el ejemplo 1 y el ejemplo 2, ¿ok? Está muy enfocado aquí en la salud porque habla del COVID y después del VIH, pero bueno, aquí lo interesante es que a algunos se les olvidó citar el autor. Aquí en este caso, pues ella dice, hice referencia al libro y por eso citó ese autor, ¿sí? Entonces lo pone ahí directo, pero hubo gente que no citaba autores, que no ponía los ejemplos completos, que la tabla no le entendía. Dense cuenta aquí que aunque la tabla está partida porque son varias hojas, ¿sí? Pues la tabla está entendida. Y es lo que le decía, se revisa el formato, la congruencia, lo que cumplan, ¿sí? Y básicamente aquí está donde habla de la otra tabla, ya la ponen con otro color para que la identifiquemos, ¿sí? Una con color naranja o marrón y la otra con color azul, ¿verdad? Y luego ya chequen que aunque son mayúsculas, pone acentos, ¿sí? En mayúsculas. Entonces también esa es otra cuestión de revisarla, ¿sí? Revisar la ortografía, ¿sí? Maestro, ahí en los cuadros, ¿dónde está la cita? Porque yo me volví a sacar eso mal, entonces. Ok. No, aquí en este caso, ella habló en la introducción, porque todos los documentos los reviso a detalle, y ella en la información donde pone la introducción nos dice que este libro es de tal autor y que el otro libro es de tal autor, ¿sí? Entonces, hay veces que si tú dices, estoy citando a este autor con este libro, y aquí en este caso está la explicación, pues ya no tienes que estar citando 10 veces al autor, porque en esta explicación de naranja, sí, que es la investigación científica, pues es todo el libro del autor, sí, del autor uno. Y en la otra, donde viene lo del método científico, es la publicación, sí. Entonces, O sea, si lo puse al último, no cuenta porque expliqué en el principio que me basé en esos dos. Ajá, no, es que el último es bibliografía, o sea, el último es fuentes, y las fuentes son bibliográficas, digitales, videos, documentos, revistas, etcétera. Sí, aquí ya, bueno, ahorita terminamos con eso. De ahorita vemos la otra tarea, ¿sí? Espérame. Entonces aquí conclusión, ya tienen la conclusión, aquí ya tienen los renglones, obviamente, pues eran 20 renglones, ¿sí? Que pueden darse cuenta, como comentaba, ¿no? Pues es 20 renglones, o en este caso, pues pone una cuartilla completa, que una cuartilla ya sabemos que son 3 párrafos de 8 renglones, ¿sí? Son 24, pues ya quedó, ¿sí? Y luego ya en la bibliografía, pues chequen cómo es el apellido, la primera inicial, el año entre paréntesis, cursiva el nombre del libro, con todos los datos, ¿sí? Entonces, inclusive acá hay uno sin fecha porque lo buscó de una fuente digital, aquí facilita la fuente, etcétera, ¿no? Y los documentos. Aquí agarro otro libro que era el de Tamayo, ¿no? Entonces, en este caso, pues ese es un ejemplo de una tarea. Ahorita vamos otra. Aquí está, ¿sí? Aquí está otra tarea también. Maestro, Dígame. o sea, entonces, por ejemplo, si yo cito en la introducción, porque ahí estoy hablando de que, o sea, voy a utilizar tal libro, y doy mi explicación y todo, y no cito en el cuadro, entonces sí se toma como que bien, porque era, o sea, es como que ahí sigo con la misma confusión como con mi compañera. Ajá. O sea, Bueno, mira, porque aquí si ya en lo este caso, déjenle digo una cuestión. Si ustedes dicen cita textual, la cita textual significa que algún autor dijo eso, ¿sí? Y que no es necesariamente el del libro, ¿sí? Por ejemplo, aquí está otra tarea que les muestro, y entonces aquí ya te dice, en el libro de investigación Arias F, ¿sí? Hay 2012, y esta es del documento de investigación. Entonces, indirectamente ya sabemos que todo lo que tenga aquí en las tablas y cuadros es de 2012 y de 2017. Cuando citas de otro autor, ¿sí? Cuando citas de otro autor y hay cuestión de que está citando, o sea, dándole copy-paste a lo que él dice, se debe poner entrecomillado y se tiene que decir quién fue el que, y eso se llama cita. Sí, por ejemplo, si yo le pongo ahí, vamos a suponer que aplicara, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, pues esa no es mía, es una frase, sí, es una frase de Benito Juárez, entonces tengo que poner entrecomillado, el respeto al derecho ajeno es la paz, va entrecomillado, sí,
Si son más de un renglón o 2 renglones lo que abarca, se pone con cursiva, ¿sí? Y después se cierra el entrecomillado y luego ya se pone paréntesis, ¿sí? Juárez, ¿sí? Coma, 2015 y se cierra la comilla, ¿sí? Y ese es decir que dice la cita contextual. Hay otras que yo voy a decir en trabajos de Juárez y luego pongo paréntesis 1850, ¿sí? Las leyes de la reforma dicen que aplica de tal y cual manera, bla, bla, bla. Y es otra manera de citar, ¿sí? No estoy diciendo textualmente lo que él dijo, pero sí estoy tomando en cuenta su trabajo. Entonces, hay varias maneras. El asunto aquí, cuando nosotros ponemos muchos conceptos y muchas explicaciones, hay que citarlos si son de diferentes autores o si la información que puse es de otro autor, no solamente de ese, y etcétera. Digo, aquí específicamente hablan de investigación científica y de métodos científicos, y aquí nos están diciendo, esto todo lo saqué de este libro, y todo esto lo saqué de este libro. Si acaso alguna persona de aquí está hablando de otro autor, ya ponen el entrecomillado o el paréntesis o etcétera, ¿sí? Entonces es eso, ¿verdad? Y como les comentaba, aquí cumplir con lo que pide, con lo que trae un libro, con lo que trae el otro, ¿sí? Y luego ya después al final cerrar con conclusión, en este caso pone conclusiones, no es solamente una, ¿sí? Sí, aquí ya cumple con la conclusión, ¿sí? Y luego ya las referencias bibliográficas. Entonces, en este caso les digo, pues ahí ya básicamente así es. Ahora, a veces, como les comentaba, pues no es que yo revise el que me entregue 20 hojas o 30, sino la calidad de lo que entrega, porque hubo gente que entregó trabajos con 8 o 10 cuadros, pero los 10 cuadros no me decían nada. Inclusive algunos dije, a ver, explíqueme lo que trata, porque pues yo pedí que ustedes hicieran 4 cosas de los 2, llámese en una tabla de contenido y hasta en la clase o en la sesión, lo vimos con un formato, o les dije, si no usan formato, hablen solamente de uno y luego ya después lo cierran y lo hablan del otro. ¿Sí? Entonces, básicamente eso era. ¿Sí? Y les digo, y si me voy a la actividad, ¿verdad? Si me voy a la actividad en este caso, ay Dios, vamos a ver. Si yo me voy ahorita a la actividad en este caso, muy particularmente, o sea, lo que se pedía, porque alguna gente le puso a la tabla cosas que yo ni pedí, ¿sí? Aquí prácticamente eran estas 5 cosas. Definición de elementos comparativos, lo que traía un documento con otro, descripción de cada concepto, de los conceptos que venían ahí, citados en el libro y en el trabajo del documento de investigación, qué características le encontraban ustedes, ¿sí? A una y a otra, ¿sí? A una que era el método científico y al otro que era el proyecto de la investigación, ¿no? O el método de investigación. Después, criterios de aplicación, cómo aplica uno, cómo aplica el otro, y luego que mostraran 2 ejemplos de cada elemento, o sea, 2 de uno y 2 del otro, ¿sí? Y aquí está en la tabla que así se revisó, ¿sí? Que lo hablaran con respecto también al proyecto de la investigación, la conclusión que hicieran. Aquí estaba el mínimo de los 20 renglones, ¿sí? Y aquí estaba la extensión, ¿sí? Entonces, 3, 4 cuartillas, que era lo que comentaba, 3, 4 cuartillas que son 4 hojas y una portada, ¿sí? Porque si no, al último van a tener mucha información en hojas y cuando tengan que resumir para hacer su resumen, ¿sí? Su resumen para cuando tienen que entregar el capítulo 1, son las retros de esas entregas que hicieron con lo que investigaron y pues van a tener 15, 20 hojas, van a tener que partirlas porque sí les van a decir muy específicamente tanta información necesito nada más, ¿sí? Aquí está también ortografía, reglas gramaticales durante el desarrollo de todo el documento, ¿sí? Todo completito, ¿sí? En la portada, en los nombres, en los apellidos, en las mayúsculas, etcétera. Y aquí, datos institucionales completos, ¿ya? En la portada. Hubo gente que me puso de otra materia y con otro maestro. Entonces, pues esa es otra historia, ¿no? Tienen que respetar los tiempos y cumplir con la agenda. Tienen 2 semanas para entregar las actividades, que es un tiempo suficiente para que ustedes lo administren, se sienten a leer, lo revisen y entreguen actividades, ¿sí? Por eso les voy a facilitar ahí el video de la maestra para que vean otra retroalimentación muy parecida a la de un servidor, ¿sí? Obviamente ellos son de otra maestría, de otra área,
de otras dos áreas, entonces tienen que revisar para que más o menos se van dando cuenta de lo mismo, ¿no? Y con la explicación que te da, ¿ya? Entonces, es esa cuestión, ¿sí? Y esa era la retro de la 2, de la actividad 2, porque me dicen a veces, maestro, pues dígame una tarea de 100 porque no lo logro, no lo consigo, siempre fallo con el APA o etcétera, ¿sí? El APA yo se los facilité y está también en el documento, en los apoyos, ¿sí? Está también en el documento en los apoyos y ahí también está el APA, o sea, de hecho por ahí está, en normas APA, ya lo habíamos visto en una clase, ¿sí? Y ahí viene también cómo se cita, cómo se elabora, etcétera, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Normas, no son normas del aula. Bueno, pero aquí está, normas APA, ¿sí? Y a la hora que tenemos aquí las normas APA, ahí está el documento que ya habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Entonces, tienen que leerlo, tienen que entenderle, tienen que ver si depende, o sea, también esa es otra, no todos los formatos APA son iguales, el formato APA dependiendo, como dijo ahorita, miren, una cita contextual, ¿sí? Cita textual, ¿ya? ¿Qué te dice? ¿Cuántas palabras? ¿Cómo se pone? Aquí está lo que les decía que es entre comillas y al final nada más se pone el número de página del libro, si el libro, aquí está el autor, si es el año, ¿sí? Y por eso les digo, tienen que saber citar, porque si no citan mal, entonces pierden esa, ¿sí? A veces les ponen todo bien y no va con cursiva el título del autor, o muchos se equivocaron ahorita de que ponían las dos iniciales, ¿sí? Estas son citas, ¿sí? Estas son citas, entonces tienen que checar las citas, que va entre comillas, luego por qué el apellido, lo que les decía, de que Juárez, sí, 1850 y se cerraba, sí. Si es de un libro que lo saqué, pues la página del libro, pero esa tiene que venir en la bibliografía, al final, ¿sí? Si hablamos nosotros de que son más de 40, fíjense, ya no se pone en el documento, ya se recorre la cita, ¿sí? Se le pone ahí con la del TAP, ¿sí? Y hace diferente para saber que todo esto ustedes lo están tomando en cuenta en su investigación y que no es plagio, no lo están plagiando, miren, es una cita, pero pues ustedes no lo hicieron, entonces lo están poniendo de ese autor. Entonces, tiene un proceso, ¿sí? Aquí lo tiene que poner el tab, ¿sí? Las flechitas de ida y venida que son el tab y ponerlo. ¿Por qué? Porque son más de 40 palabras, ¿sí? Aquí está. ¿Ya? Sí, entonces, y así sucesivamente, ¿no? Aquí habla de otra, ¿cómo se dice cuando se parafrasea? Porque también puedes decir, en trabajos de tal, sí, y yo estoy parafraseando lo que él dice, aquí está. Sí, o sea, todo tiene un porqué, un orden, ¿ya? Aquí está otro. Porque se pone así lo que les decía ahorita, ¿sí? Tal, nada más el año entre paréntesis y decir que. ¿Sí? Entonces son varios tipos, no utilizar una para todos, porque así es, ¿ya? Y la otra que les comentaba al final es cuando ustedes están poniéndolas, también tiene que ver en referencias, porque las referencias, como dije, son bibliográficas, son documentos, son etcétera, ¿sí? Aquí está. Si es un libro vacío, chequen lo que les comento. Apellido, primer inicial, paréntesis, año de publicación, el título en cursiva, y luego el país del editorial y de editorial. ¿Sí? ¿Ya? Si hablamos de que son varios, ¿sí? A veces le pone et al, dependiendo, ¿sí? Et al, tal el principal y et al, o aquí y otros, pero fíjense cuántos son, ¿sí? El paréntesis, ¿ok? Aquí en este caso no va en cursiva, ¿sí? El tema, sino lo que va en cursiva, en este caso es la revista que se llama aquí Mathematical and Computer Modeling, ¿sí? Modelación matemática por computadora, el volumen, el número y esto. Y si fuera, como dijo ahorita, tomada de un libro es diferente, aquí está, ¿sí? Tomada digital es otra, como lo habíamos dicho en la sesión pasada, ¿sí? Aquí está esta es la básica, ¿ya? ¿Sí? Entonces, pero tienen que revisarlo, ¿sí? Aquí ya tenemos la otra, ¿sí?
Entonces, aquí tienen, por ejemplo, si es digital, lo que decía, decía yo, si el documento tiene un DOI, ¿sí? Un identificador digital, el DOI, famoso, pues tienen que poner el DOI, el apellido, ahí sí van las dos iniciales, ahí va el año, el título, el DOI, ¿sí? Con sus números completos y luego ya después, básicamente, de dónde salió, de qué revista sale ese paper. ¿Sí? Si es un capítulo de libro, como comentaba, también esa es otra cuestión. ¿Sí? No es todo el libro, es nada más un capítulo. ¿Sí? Entonces, y si es artículo científico, pues más complicado. De hecho, todos los que son artículos científicos, por ahí te dicen, así se debe de citar, y nada más das el copy-paste y lo citas. ¿Sí? Porque ellos tienen estos datos y ellos son los que validan. Cuántas personas trabajaron en el proyecto, qué años, cómo se llamó el título, etcétera. ¿Sí? De hecho, aquí está donde encuentran todo, ya que ya te dice cómo se pone. ¿Sí? Y que va con cursiva, nada más el nombre de la revista, ¿sí? Y el volumen. Aquí sí va. Y luego aquí número de páginas. Sí, aquí no va. No, el libro trae, no sé, no, aquí sería el número de páginas que ustedes están tomando, el volumen, el número del volumen, porque a lo mejor es trimestral, semestral o anual, ¿sí? Y las páginas, de la página 22 a la 28, porque en este volumen vienen 25, 30 artículos, y nada más nos interesa el artículo que ustedes están citando. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque depende de donde ustedes reciban la información. Mira, aquí está lo que les decía el DOI, dónde se encuentra, y ojo con la información que se encuentran para lo que le ponen, porque básicamente se han estado equivocando con el formato APA, ¿verdad? Y no es el APA que te da el Word, ya se los había dicho. Revisen esta de normas APA, de esta edición, y digan, ah, mira, es un libro, ya. Y así el maestro no va a quitar puntos. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el comentario, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso, pues bueno, falta, como comentaba, falta revisar ahí, suban los foros, yo sí, porque si no, ni me dan oportunidad de que yo les dé la retro, ni entre ustedes se retroalimentan, lo entregan a la mera hora y al último, pues nada más van a tener una aportación, van a faltar las dos restantes. Entonces, tienen que preocuparse por subir el documento para que suban las dos aportaciones. Sí, qué bueno que algunos ya lo tienen, como lo mencionaron ahorita. Sí, nada más revisen ahí con eso y ya subirlo. Ahora, en este caso, lo que ustedes están haciendo, pues pueden poner una introducción de lo que están haciendo. Sí, el desarrollo, pues es el documento y al final una conclusión de lo que están haciendo, porque es una investigación que están elaborando, ¿verdad? Y ya aportarle a sus compañeros, a los otros dos compañeros. Sí, para que si alguna cuestión les falta, pues mínimo ya tomar en cuenta haber puesto esos datos. ¿Sí? Maestro, una duda. Para las personas que entraron tiempo después y no alcanzaron a entregar la primera tarea, ¿se va a abrir después alguna fecha para hacer la entrega? Sí, a los que me han hablado para entregarme tardíamente o etcétera, o sea, o después de la fecha, ya les comenté que en el segundo, en el primer, va a haber un examen, sí, de medio término. Entonces, más o menos en esas fechas del examen de medio término, sí, se va a estar habilitando en un fin de semana, o sea, para que estén al pendiente y para que vayan elaborando las tareas que les falta, sí, se hace una entrega de actividades que se llama entrega tardía, sí, y entonces, actividades con entrega tardía no se califican sobre 100, sí, van calificadas sobre 70, sí, o sea, 70 sería el 100, ¿sí? Entonces, pero básicamente, pues a ustedes como quiera les sirve porque son puntos que van a obtener, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, entonces la intención es de que ustedes ya, cuando estén en esas fechas, oye, maestro, pues me faltó entregar la tarea, la actividad 1, o la actividad 3, o la actividad tal, ¿sí? Entonces, esas actividades se da oportunidad, ¿sí? Se da oportunidad de que ustedes, entreguen y entonces a partir de ahí se les modifica la calificación. Obviamente, pues va sobre 70, no sobre 100, porque pues en este caso, si no va a decir la gente que ahorita está sacando 100, oye, pues si se entregan tardío, yo me la parto por entregártela en tiempo y forma, 2 semanas, dejo de hacer cosas,
etcétera, el fin de semana estoy haciendo la actividad y otra persona la va a entregar tarde y le vas a calificar a lo mejor tal vez mejor que a mí, pues de qué sirve, ¿no? Entonces, el entrega tardía sí se puede y va sobre la calificación de 70, ¿sí? Por ser tardía, pero como quiera les cuenta, les suma y les ayuda a ustedes en el promedio. Acuérdense que lo que más ponderación tiene son las actividades, en este caso, que son el 40%, el examen parcial vale 30% y el proyecto final el otro 30%, ¿sí? Entonces, pues sí es importante que estén al pendiente haciendo por ejemplo, ahorita las actividades son bien importantes, entregarlas en tiempo y forma, tener ahí la retro, saber en qué estoy mal, qué voy a hacer, y etcétera, para que les vaya sirviendo y que no batallen para tener el proyecto final. Si no, van a tener 4 o 5 actividades que deban y luego aparte cómo van a hacer elaborar el proyecto final, ¿sí? Entonces, ahí tienen que poner en este caso, ¿verdad? Y les digo, ya la persona que entró tarde sí se dio un tiempo para las entregas, ¿verdad? Inclusive no empezaron entregando en la primera semana, entregaron hasta la segunda y tercera semana. Entonces, pero bueno, eso ya sucedió. Hubo un curso que les dieron también ahí, una semana antes para adaptación, explicarles cómo subieran tareas, etcétera. Sí, hay un curso un curso, no era metodología prácticamente, pero les explicaron un poco de metodología de lo que iban a hacer y etcétera. Era un curso de una semana de integración, que inclusive si hay gente que no lo tiene o no lo tomó, está grabado como que era en el YouTube, revísenlo ahí en el YouTube y ahí viene, sí, toda esa sesión se grabaron, obviamente como dijo ahorita, ¿verdad? A lo mejor ya no puedes tener el acceso a face to face, ¿verdad? Hablar ahí con el interlocutor, pero pues se puede hacer anotaciones, revisar, etcétera, y pues eso como quiera les sirve, ¿no? A ustedes, a los que traigan dudas todavía en manejar la plataforma, cómo funcionan las políticas de la universidad, por lo regular, cómo se activan los exámenes, se hace todos los procesos para que no estén tan descanchados cuando ya suceda eso. ¿Ok? ¿Sí le respondí a la pregunta? Maestro, ahorita que toca el tema de los exámenes, ahí también explican cómo es la dinámica, o usted nos podría decir más o menos cómo es la dinámica con usted, con el examen. No, los exámenes son iguales todos los docentes, no solamente un servidor, los exámenes son iguales. Haz de cuenta que te van a decir, ahí viene explicado el instructivo y luego ya se te dice, el examen queda abierto, vamos a suponer, desde el jueves o desde el viernes, desde el viernes a las 23:59, a las 00 horas, vaya, el viernes de tal día, habilitado desde las 00 horas, ¿sí? Y ustedes tienen para presentarlo viernes, sábado, domingo y hasta un lunes que se cierra a las 23:59, ¿sí? O martes, dependiendo, ¿sí? Entonces dan 3 o 4 días para que ustedes contesten, ¿sí? Y básicamente es de opción múltiple, ABCD, ¿sí? ABCD, preguntas tipo del EGEL, del Ceneval, algo así. Son reactivos de opción múltiple, no hay preguntas desarrolla y abiertas y escribe, no nada, solamente son ABCD, son en base a ciertos capítulos del libro, o sea, por ejemplo, te van a decir, son del capítulo 1 al 6 de Sampieri y en el otro de Arias es del 1 al 4, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ustedes leen los capítulos, los revisan y son preguntas acerca de eso, ¿sí? Con relación a eso. Y eso vale, como les digo, es el examen de medio término y vale el 30% de la calificación. Gracias, maestra. Ajá. Sí, ese sí tienen que presentarlo porque si no lo presentan porque se les fue el tiempo, las semanas, trabajaron, etcétera, ese sí ya no se vuelve a aplicar, ¿sí? Y entonces ahí sí pierden completa el 30% de la calificación, ¿sí? Ahí no hay recuperación. En estas tareas como ahorita, pues sí hay entrega tardía. Cuando hay proyecto final se pone una fecha, ¿sí? Hay una fecha de 2 o 3 días para la retroalimentación que se les da, ¿verdad? Y ya, y básicamente ahí se califica. Pero eso ya es en la época de los exámenes finales, ¿sí? Ya nos entregan los proyectos finales. Pero sí, el examen parcial, sí es bien importante que sí lo presenten, porque si es de que no lo presentan por X o Y, ¿verdad? Esa calificación se cancela y ese examen ya no se vuelve a poner, ¿sí? Pero les digo, se da un espacio. ¿Mande? Disculpe, el examen, si lo empieza uno, por ejemplo, si es de viernes a lunes, lo empieza uno, ¿lo tiene que terminar en ese momento? ¿O? Sí,
Ujú. ¿sí? Sí, en el instructivo te dice, en el instructivo te dice, el examen tiene una apertura de tal día a las 00 horas a tal día a las 23:59, o sea, son un fin de semana, ¿verdad? Un fin de semana, agarras viernes, sábado, domingo, el lunes, ya el martes cierra, o lunes en la noche, que es martes, y te dice, tiene 120 minutos para contestarlo y comprende 40 preguntas de opción múltiple. Entonces ya sabes que son 40 reactivos y que dura 120 minutos, 2 horas. Perfecto. Y ya. Sí, y sí, como dice usted ahorita, Ignacio, o sea, tiene un tiempo en que empiezas y tienes que estar conectado. Si acabaste antes, qué bueno, y si no, pues te da los 120 minutos. Si no, te avisa ahí el relojito, porque viene con timer, viene con un cronómetro, y te avisa 5 minutos antes. El examen se va a cerrar. Entonces, te faltan 2, 3 preguntas, ya es decisión tuya si lo cierras o no, porque el examen te saca, y entonces, pues esas preguntas no se quedan guardadas, ¿verdad? O las grabas y ya lo envías, dependiendo, ¿sí? Perfecto. Entonces, sí, Gracias. como quiera, un servidor, yo les pido antes del examen una actividad donde ustedes hacen un resumen de los capítulos, ¿sí? Con respecto a su investigación y lo suben ustedes a YouTube, ¿sí? Básicamente esa grabación, es una grabación del resumen de los capítulos y lo suben ahí a YouTube y luego ya lo presentan, ¿sí? Entonces la actividad, esa se califica el documento que facilitan y que hayan subido a la plataforma para que desde ahorita vayan viéndole cómo es, ¿sí? A lo mejor te dan de alta con un canal de YouTube, es gratis, no cuesta, ¿sí? Y lo revisan para cuando ya suban y hay otra gente que a lo mejor tal vez ya tiene canal de YouTube, ¿verdad? Pero sí es eso, pero esa actividad que les pone un servidor les sirve porque así repasan los temas que son de los que van a venir en el examen y por lo regular en los exámenes nunca les va mal conmigo, siempre les va bien. O sea, es muy raro el que reprueba es porque no leyó, no entendió, no entró a clase, no hizo actividades, etcétera, ¿sí? Pero por lo regular, como ya indirectamente viste los temas que van a venir en tu examen, pues ya no vas a batallar, ¿sí? Perfecto, gracias. Ok, bueno, pues prácticamente, a ver, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Ya, Para ya, Rosaria, yo tengo una duda. dígame. Patricia González. Yo Sí. le mandé mi tarea por correo. ¿Dónde voy a ver reflejada la calificación de la actividad 2? Me la mandó por correo debido a que, A que me aparecía como borrador en la plataforma. De hecho, he tenido en las noches ese problema. bueno, ahí hay que revisar a lo mejor su máquina, porque, o sea, el asunto es que yo les había comentado que los que son borradores, yo los abro y si me da oportunidad en la plataforma y se abren, se los puedo revisar. Si en la plataforma por algo se fue borrador, no se tenga virus, el documento no esté compactado o no se grabó toda la información y se envió mal, no sé, ¿sí? Entonces, en ese caso, inclusive ahí dice que ustedes, es responsabilidad de ustedes que revisen ahí el borrador, ¿sí? Y, Sí, y pues de yo lo hecho hago, lo intenté. ahí Lo va. intenté. Si yo Sí, lo diga. intento abrir, ¿sí? No, en su máquina sí se va a ver, porque usted lo envió y es un documento que sí conoce su máquina. Pero a la hora de que usted lo sube a la plataforma, hay algún error, algún detalle, Ajá. ¿sí? En la licencia, en el programa, en que trae virus, en que punto docs, o no lo sé, o no se cargó bien, o etcétera, no lo sé, yo desconozco. Son muchas las causas. Entonces, yo lo quiero abrir y a mí no me deja, está compactado. Entonces, ¿qué le califico si a mí no me deja? Entonces, el único medio para que yo les pueda revisar es la plataforma, ¿sí? O sea, ustedes si me envían correo, yo tengo mi correo institucional, pero el correo institucional, el de la UCNL, el de victor.cardenas@ucnl.mx, Sí, el que ¿sí? nos proporcionó. Ándale, Ajá. exacto, sí. Ese es nada más para pendientes, dudas, aclaraciones, etcétera. Pero no es para que me manden tareas. La tarea Sí, sí. únicamente se puede validar, la tarea únicamente se puede validar cuando esté subida en la plataforma y yo ahí se las puedo revisar, ¿sí? Entonces, en este caso, le digo, yo voy a intentar, ahorita ya lo estoy anotando aquí, yo voy a intentar abrir su documento, ¿verdad? O las dos tareas que tiene. Si a mí me deja el documento, si a mí me deja la plataforma, eso lo puedo revisar. Si no me deja revisar, se la calificaría, pero como tardía. ¿Sí? Ok, sí, no. Lo que pasa es que nada más en esta materia me aparece como borrador. La primera porque la había pedido en Word, luego ya la envié como PDF y ya funcionó. Esta segunda la subí como PDF desde el principio varias veces y seguía apareciendo. De hecho, hasta ahorita me dice borrador, pero lo que hice pues fue mandársela por correo, porque pues, ¿cómo le hago? Pues no sé, ya le di la vuelta a todo aquí la computadora y no.
no puedo. ¿Y qué le dice la gente allá de soporte, la gente de la UC? Ah, no les he comentado. Les comento a ellos, de hecho yo les estuve llamando y no No, pues contestaron. entonces tendrías que, sí, más que nada, digo, revísalo con el de sistemas. Ah, ok, muy Entonces, bien. Muy bien. revísalo con el de sistemas porque no sabemos si es la plataforma, es el internet, es la máquina, es etcétera. Digo, Ok. yo la primera sesión sí tuve muchos borradores, pero ya ahorita que les comenté y etcétera, pues ya todos como que a veces también las cookies de la máquina o a veces las Sí. direcciones que graban, no lo sé que sea, a veces resetearla y ya lo hacen ustedes y ya las tareas se mandan bien, porque el asunto es que después yo la quiero abrir la tarea y no me deja, o está a la mitad, o no sé, fue en tiempo que no se guardó, o etcétera, cualquier cosa. Por eso siempre Sí, les digo, claro. no le envíen antes de 10 minutos porque desde que se cierre a las 11:30, 11:40, porque la red siempre está saturada. Todos están entregando No, hasta de el hecho final, le ¿verdad? mandé 2 días antes. Ah, ok, bueno. Sí, No, con pero problemas. muchas veces como buen mexicano la entregamos y al final y luego no se manda bien, no completa y luego Sí, genera un problema la plataforma. Pero sí, yo sí, le digo, déjenme lo reviso con usted, Pati González y las ujú. chetas, lo reviso y ya si hay algún detalle, pues ya le digo, ¿no? Por lo regular Ok, siempre bueno, el hecho de que tengan el correo es el argumento de ustedes, decir, mira, se lo envié al maestro, me parece como borrador, se lo envié en ese momento, sí, claro. ese mismo día, entonces ya yo puedo ayudarles, ¿verdad? Pero ya si pasó tiempo, a veces Sí, no sí. se puede, no se puede. Pero sí, no se preocupe, yo la reviso, la descargo, la reviso y ya le califico, ¿verdad? Si es de que no me deja, pues ya le Bueno, digo, después me la entrega, sí, después me la entrega como tardía, ¿verdad? Pues digo, ahí no puedo hacer otra cosa más. Sí, bueno, yo checo con sistemas. ¿Puedo hacer un Una comentario? duda más. ok, mande. Mire, el problema, lo que comenta la compañera, es que a la hora es cuando, a mí me pasa lo mismo. Cuando subo la tarea con usted, y nomás con su clase, los demás se va Sí, directo, pero con usted se sube la tarea y aparece en la primera subida como reporte. Y luego tiene uno que volverle a picar. Y te dicen, ah, ¿estás seguro que ya no quieres hacer ninguna modificación? Entonces le picas por segunda vez, le das clic ok. y ya se sube directamente a calificación. Ah, se quita el borrador. Sí, se quita el borrador. Tienes que darle Ah, ok. dos veces, tienes que darle el clic ahí. Como Ajá, quien dice la primera es como diciendo, la palabra lo dice, es un borrador. ok. Y como que para revisar si está bien, está mal o alguna cosa. Y luego, Sí, ya que tú no son estás como, seguro, Ok, te pues dice ahí, mira, a mí ¿estás ahorita, seguro que quieres ya enviarlo? Y ya tú le das clic y ya se va ajá, como normal, pues. sí, que te redirecciona de nuevo a la misma página. En ese momento, al momento que tú le das subir la actividad, se va a Ok, reporte. ¿Sí? a borrador. En ese mismo momento le vuelves a picar otra vez y ya se va bien. Es doble, nada más. Ah, ok, ya entendí. Ok, muy bien, y no gracias. lo puedes modificar, Patricia. O sea, nada más específicamente la tarea, o sea, las actividades de metodologías, no lo puedes cambiar después. Así como lo envías, así se queda. Uy, no, pues yo la cambié como 2 o 3 veces. Sí, No sé porque qué. te faltó Entonces, el double check. Haz de cuenta que te dice ya. que lo aceptó y luego, ¿estás seguro? No puedes modificar. Tiene una Ok. leyenda que no puedes aceptar. Ok, ya, muy bien, gracias. Bueno, ok. Sí, pues bueno, pues seguimos al pendiente. Entonces, seguimos al pendiente. Les digo, tenemos sesión, pues prácticamente sería hasta tentativamente, estamos hablando hasta el día 16, ¿verdad? Hasta el día 16 de marzo. Ya revisamos ahí porque ya se avecina la cuestión del examen y demás. Ya estaremos en esas fechas, en vísperas. Revisen, por favor, la que voy a poner para el 9 de marzo, que en este caso sería así como ahorita, la sesión síncrona, pero la grabación que tienen con la doctora, sí, con la doctora Yajaira, para que ella explique la actividad, ¿verdad? Y luego ya la retomamos cuando ya sea la sesión con un servidor, ¿verdad? Para que vean ahí lo que explica, lo que pide, las inquietudes de los alumnos, así como ustedes, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces muchas gracias, seguimos al pendiente, quedan a sus órdenes. Hasta luego. Muchas gracias. Ándale, hasta luego, bye. Profe, yo tengo una duda más. Hola.
Se fue.